Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a pasar al mensaje. Quiero invitarle, por favor, vamos a ver un texto que está en el libro de Tito, capítulo 2. Le damos la bienvenida a todos, agradecemos a Dios que nos da esta oportunidad de nuevamente reunirnos para alabarlo, además de alabarlo, poder estudiar juntos la palabra del Señor. Siempre es necesario tener un mensaje de Dios en nuestras vidas. Quiero invitarle este texto que le mencionaba de Tito capítulo 2, verso 11. Vamos a leer al verso 12, verso 11 y verso 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vuelvo a leer la cita, es Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya en sí solo este texto nos da referencia al mensaje que Dios tiene para nosotros. Dice que esa es la gracia que Dios ha manifestado para todos los hombres, no para algunos, sino para todos los hombres. Dios a todos los hombres los está invitando a obtener y alcanzar esta gracia, a recibir esta gracia. Y el objetivo de esa gracia, la palabra gracia quiere decir un favor inmerecido, un don, algo que Dios da. O sea, usted no lo compra, no es algo que adquiere con dinero, no lo adquiere por méritos propios o por méritos de usted, sino que es algo que Dios nos otorga, nos da. Esa es una gracia, y bueno, esa gracia está relacionada a la salvación. Y el objetivo es que todos los hombres puedan ser salvados. Obviamente, también lo que nos deja ver la Escritura es que no todas las personas recibirán esa gracia. Y no la recibirán no porque Dios no la haya ofrecido o presentado delante de ellos, sino porque a veces es nuestro corazón, el corazón del hombre, el que no valora lo que tiene delante. Hay un refrán popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido, ¿no? Desgraciadamente, en el sentido de la salvación, de la comunión con Dios, es algo que a lo mejor no tenemos o comúnmente no tiene el hombre. Y por eso al no experimentarla, al no haberla probado, la salvación, la comunión con Dios, quizás no la valora, no le da el valor a lo espiritual, a lo eterno. Pero tristemente, amado, yo quiero decirte que llegará un momento en donde nos demos cuenta cuán importante fue el haber buscado esa salvación o el haber encontrado una comunión con Dios. Eso era algo muy importante, es algo muy importante en este tiempo, pero tristemente muchas personas no lo entenderán hasta que estén delante de Dios, hasta que estén compareciendo ante la presencia de Dios, dándose cuenta que era necesario buscar esa salvación, tener una comunión con Dios y entregarle nuestra vida a Él. Pero será demasiado tarde para muchas personas. Por eso, el hecho de que usted esté en este lugar, pues yo creo que ya implica la gracia de Dios, el favor de parte de Dios para cada uno de nosotros. Esto le incluye a usted. El hecho de que esté aquí es un regalo de parte de Dios para su vida, el que usted escuche el mensaje que precisamente Dios tiene para que nosotros nos preparemos y podamos recibir esta gracia que es la salvación. Bueno, yo quiero a través de este mensaje, el título del mensaje de hoy es ¿por qué necesitamos el perdón de pecados?
o podríamos decir por qué necesitamos la salvación. Yo quiero enfocarme a hablar sobre el perdón de pecados, que es precisamente el primer momento para encontrar esta salvación. La primera forma de entrar en la salvación es encontrar el perdón de nuestros pecados. Y el título de este mensaje, yo tengo como objetivo presentar 6 problemas que tenemos, 6 problemas que tiene el hombre y que han venido a causa del pecado, lo que el pecado ha producido en el hombre y la contraparte, porque Dios, el hecho de que Dios, como dice este texto, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Dios no quiere que el hombre se quede en esa condición espiritual, las consecuencias del pecado, los problemas que ha generado el pecado en su vida. Dios no quiere que eso esté y permanezca en el hombre, y obviamente Dios en su salvación, en la oportunidad de encontrar la salvación, ha ideado la manera de que usted y yo podamos ser reconciliados con Él, perdonados. Entonces la contraparte es encontrar o ver lo que produce el perdón de pecados. Y a través de esta exposición, yo quiero que usted observe, por un lado, la consecuencia del pecado, el problema que nos da, pero también la solución que Dios presenta para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que podamos nosotros poner en nuestro corazón. Yo quiero invitarle para que hagamos una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Amado Dios, gracias por este día, amado Dios, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí, Señor. Ayúdanos, que sea tu Espíritu Santo el que bendiga, Señor, este momento en el que estamos acercándonos a ti, Señor. Podemos alabarte, lo hemos hecho, Señor. Nuestro corazón anhela eso, Señor, darte gracias por todo lo que nos has bendecido y ayudado. Señor, pero también queremos pedirte que sea tu palabra la que esté alumbrando nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que, Señor, se glorifique entre nosotros y produzca palabras de vida entre nosotros, Dios. Tu palabra es viva y eficaz, dice la Escritura, y queremos rogarte que esa palabra hoy esté aquí con nosotros. Gracias, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, un poquito introduciéndonos en este tema, como le mencionaba quizás hace un rato, surgen ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? No sé si usted en algún momento se ha puesto a reflexionar sobre eso, lo cual, la verdad, con toda sinceridad, pocas veces reflexionamos en ello. A veces quizás ya reflexionamos cuando detona un problema a causa de nuestras acciones. Por ejemplo, un joven que es sorprendido haciendo cosas ilícitas en el teléfono o ingiriendo alcohol, droga, y de repente alguien lo sorprende, entonces empieza ese joven a reflexionar sobre sus actos, su vida, y empieza a mirar las consecuencias que puede propiciar el pecado. Así puede ser una esposa que a lo mejor está haciendo algo indebido, algo incorrecto, el resentimiento que ha albergado en su corazón por mucho tiempo, un padre de familia que a lo mejor no ha sido la persona que realmente esperarían los hijos, o que inclusive en algún momento él mismo se había comprometido, etcétera. Cada uno de nosotros quizás reflexionamos sobre las consecuencias de nuestras acciones, y sobre todo cuando han sido malas acciones, reflexionamos hasta que nos detona un problema. La verdad, eso en algún momento, pues la realidad es un instante en el que nos puede favorecer para darle una dirección totalmente distinta a nuestra vida. Y si usted ha pasado una situación así, yo creo que es importante que tome ese momento, si está en esa situación en este tiempo, tome ese momento para darle una redirección a su vida. Una redirección, y obviamente esa redirección solamente puede ser tomado de la mano con Dios. Usted no lo va a poder hacer solo.
no va a poder cambiar, no va a poder encontrar la dirección y el rumbo adecuado y correcto para su vida por sí mismo. Necesita la dirección de alguien, y es alguien muy especial que se llama Dios, y Él quiere ayudarle en la situación que usted se encuentra. Entonces, la verdad es que pocas veces reflexionamos sobre esto. ¿Cuáles serán las consecuencias del pecado? ¿Y por qué causa nosotros necesitamos el perdón de Dios? Y sobre todo es esto también es una de las pocas reflexiones que tenemos. ¿Cuándo buscamos nosotros el perdón? Por ejemplo, a veces buscamos el perdón cuando nos damos cuenta que hemos herido, traicionado, hemos lastimado o hemos hecho un grande daño a otra persona, a otro ser al cual nosotros amamos, queremos, o quizás tenemos un interés en común hacia esa persona, y de alguna manera pues el saber que la podemos perder, entonces ahí reflexionamos y yo me doy cuenta que la lastimé, que la herí, la puedo perder, y quizás ahí es cuando yo quiero remediar esa situación pidiendo perdón, pidiendo reconciliación, pidiendo otra oportunidad. La verdad es que es hasta esos momentos cuando entonces reflexionamos sobre la importancia de pedir perdón y vemos la necesidad de pedir perdón. Bueno, así como humanamente a veces identificamos esa necesidad de reconciliarnos con el prójimo, con el esposo, con la esposa, con alguno de los hijos o con los padres, etcétera. Amado, la verdad es que esto también para con Dios es algo de suma importancia, pero pocas veces el hombre lo entiende. A veces fíjese que el hombre tiene un concepto y una idea. Dios está para perdonar. A veces piensan que así es Dios, o sea, Dios está para perdonar. Que en cualquier momento Dios puede perdonar. Que algo que lo distingue a Él es que Él es perdonador, y pareciera que es cierto, o sea, en realidad sí. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Él está dispuesto a perdonar la iniquidad, la rebelión, la injusticia del hombre. Él está dispuesto a perdonar, pero no es como el oficio de Dios. O sea, Él no se dedica a eso. Ese no es su oficio. Su oficio, o sea, no es ese su oficio. Él es Dios. Él es Dios, Él necesita ser honrado, Él requiere que sea respetado, Él pide que de nosotros nazca un corazón que esté dispuesto a buscarlo, a amarlo, a seguirlo, etcétera. O sea, Dios es Dios, y Él es precisamente una persona que aún viendo nuestra condición perdida, alejados, distantes de Él, pues la verdad es que Dios definitivamente se acerca a nosotros para darnos la oportunidad de estar bien con Él, de reconciliarnos, de que tú te reconcilies con Él y Él está reconciliado con nosotros. Por eso Él perdona. Pero no es como que no existe Dios para perdonar. No es el motivo de su existencia. Dios existe, o Dios es, porque Él es Dios. Él vive por siempre, es eterno, Él ha vivido por siempre y Él es Dios. Sin embargo, parte de lo que distingue su forma de ser es que está dispuesto a perdonar. Entonces, amado, pocas veces reflexionamos sobre nuestra necesidad de buscar el perdón y sobre todo el perdón de Dios. A veces hasta con el familiar o la persona cercana, pues nos ponemos nuestros moños. Nos ponemos nuestros moños para pedirle perdón. O quizás queremos ver el error y la falta de él. Queremos ver el desatino de Él y magnificamos quizás su acción en comparación con mis acciones y digo, no, pues Él está peor que yo. Y entonces de alguna manera a veces ni siquiera de esa forma nos reconciliamos. O sea, no nos reconciliamos con nuestro prójimo, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo reconciliarnos. Ahora imagínate, reconciliarte con Dios. La persona todavía le resulta algo sumamente ajeno y difícil de hacer. Yo quiero también invitarte porque en este estudio vamos a reflexionar sobre esto que estamos mencionando, por qué lo necesitamos. Por otro lado, también tenemos que considerar que el Evangelio, a través de la palabra de Dios, que nos habla sobre el perdón de parte de Dios, el perdón que Él nos da, podemos vencer la culpa, el temor,
el temor, la enajenación, el castigo eterno. ¿Será capaz el Evangelio de podernos llevar a alcanzar estas cosas, vencer la culpa, el temor, la separación con Dios, el castigo eterno? ¿Será capaz el Evangelio de mostrarnos ese camino para la reconciliación? Sí, definitivamente sí. Para ello fue dejado el Evangelio en nosotros. Para nosotros fue dejado el Evangelio, para que tú puedas alcanzar una paz, quitándote la culpa por causa de tus pecados, el temor a lo que va a suceder después de esta vida, el temor a estar separado de Dios, el temor inclusive a la condenación eterna. Eso es parte de lo que el Evangelio nos presenta también como la oportunidad que tiene el hombre en esa salvación y en el perdón de pecados de alcanzar. Y también este Evangelio nos ofrece tanto el perdón de pecados o la salvación, como encontrar un gozo, el gozo verdadero. Algo importante aquí entender, amado, es que la palabra gozo en la Biblia, a veces nosotros la pensamos como una persona que se ríe, una persona que a lo mejor vive siempre con una sonrisa allí en la boca, o sea, se le dibuja una sonrisa. Y bueno, no necesariamente es una persona que está sonriendo siempre, sino que en su interior encuentra plenitud, está plena, está satisfecha, se encuentra realmente satisfecha en lo que él es, en lo que tiene y sobre todo por a quién busca, a quién sirve, con quién vive, con Cristo Jesús. Y eso solamente lo encuentras con una relación con Cristo Jesús. Entonces, también la esperanza. El Evangelio nos brinda la esperanza de poder cambiar nuestra condición, es decir, de cambiar nuestro destino, nuestro estado. Y sobre todo, el Evangelio también, pues lo que presenta delante de nosotros es la oportunidad de la vida eterna. Esto es lo que nos muestra también el Evangelio. Bueno, vamos a pasar a ver esta serie de dificultades que ha generado el problema, y empiezo hablándote con el primer problema. El primer problema que ha generado el pecado, pues es la separación de Dios. Entre nosotros y Dios se establece una separación por causa de los pecados que los hombres han cometido. Y esto lo describe la palabra de una manera muy enfática en cada una de las páginas o en los relatos que nos habla de los personajes. Por ejemplo, Dios tuvo que separar de una generación, tuvo que separar a ocho personas, miembros de una familia. Tuvo que separar a un hombre llamado Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Fueron ellos separados de toda una generación que se había corrompido, que se había pues denigrado en su conducta, en su pensamiento. Dice la Biblia ahí en Génesis 6, si usted ha podido leer eso, dice, vamos a verlo. En Génesis 6 nos dice que el pensamiento de la gente en ese entonces era continuamente solamente el mal. Vamos a ver Génesis 6, por favor. Y nos dice aquí el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, en esa generación de Noé, amado, había constantemente este pensamiento en las personas. Y bueno, qué triste es ver generación de personas que desde que se levantan ya están maquinando en la maldad que van a hacer el día de hoy. ¿Y cuántas personas así en estos días así vivimos, amado? Gente que se está levantando precisamente muy temprano para estar pensando en la maldad que va a hacer. Inclusive ahora ya hasta la noche se ocupa, ¿no? Realmente ya no hay una distinción. A veces la gente, hay una multitud de gente, ya no importa si es de día o es de noche, sigue habiendo mucha gente en la noche, ya pasadas las 12 de la noche, la 1 de la madrugada. La verdad, hay mucho tránsito, mucha gente, y normalmente la gente que está en la noche está haciendo lo malo.
Está haciendo lo malo en el antro, en la cantina, en el bar, a lo mejor en la fiesta, en la parranda, en la inmoralidad sexual, ahí en el adulterio, en la fornicación, los pecados sexuales. Está la gente así, amado, delinquiendo, robando, a lo mejor metiéndose a casas, a asaltar, a robar. O sea, la maldad del hombre constantemente es esta, es solamente pensar en el mal y en el mal y en el mal. Bueno, en el tiempo de Noé así estaba esa generación. Y Dios decidió separar a esa familia, una familia, la familia de Noé, y a través de ellos empezar nuevas todas las cosas, a través de ese evento que conocemos como el diluvio. Otra generación también, particularmente ahora en algunas ciudades, 4 ciudades, entre ellas estaban 2 muy conocidas, que era Sodoma, Gomorra. Y entre esas ciudades también Dios quiso apartar a un hombre llamado Lot juntamente con su familia, su esposa y 2 hijas. Y Dios decidió separar a esas personas porque estaban en un ambiente obviamente de corrupción, de denigración, de maldad. La maldad que había en esa sociedad no solamente era el pecado inmoral, no solamente era la inmoralidad sexual, no solamente era el desenfreno sexual que había en esa generación, también entre ellos había gente orgullosa, gente vanagloriosa, gente inventora de males, pensando solamente entre la ociosidad, qué nuevo mal iban a crear, qué nueva diversión se fabricaban. ¿Qué nuevo reto se planteaban entre ellos? Así como vemos ahora en las redes sociales, la gente luego nada más está inventando qué nuevo reto crear para poner ahí algún mal, algún daño hacia otras personas. Amado, entonces en ese entonces Dios también separa a este hombre llamado Lot y a sus hijas, su esposa. Dios separó a esas generaciones más bien estas personas de entre esas generaciones. Y eso es el reflejo de lo que Dios tiene también en relación al pecado. El pecado entonces nos separa con Dios. Vamos a ver 2 pasajes de la Escritura. Uno de ellos lo encontramos primeramente en Isaías 59, versículo 1. Isaías 59, verso 1, nos dice cómo el pecado nos separa de Dios. Dice aquí el verso 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las iniquidades hacen una separación entre nosotros y Dios. Tus pecados, tu mentira, el robo, el adulterio, la fornicación, la mentira, el chisme, la crítica y la murmuración, la inmoralidad que hay en el interior del hombre, ojos y corazones lasciviosos de personas que están ahí haciendo cosas inadecuadas, a lo mejor a través de lo que miran, de lo que están observando sus ojos, los golpes, las peleas, las contiendas, el maltrato que hay entre personas, a veces las peleas y disputas en la calle. Las palabras que a veces gente que piensa que está amando a Dios con esas palabras, cantándole a Dios, pero en otro lugar, en otro momento, con esa misma boca está maldiciendo a su prójimo. Está ahí profiriéndole castigo, maldad a su semejante. Y Santiago dice, no puede de una misma fuente salir agua dulce o agua amarga. Con esa boca con la que el hombre adora a Dios, no puede de esa boca salir maldad, proferirle maldición a su semejante. Eso no es posible. Si eso está pasando en tu vida es porque no está en tu corazón una fuente de sal que salte para vida eterna, la fuente que habló Cristo Jesús. No has probado el agua de Cristo. No has bebido de ese manantial que Cristo da en tu interior. Y no importa lo que tú digas o no importa lo que alguien diga de ti, si tú eres cristiano o te autodenominas cristiano, si de tu boca no ha saltado realmente bendición, o si ha saltado bendición y maldición,
pues definitivamente tienes que escarbar para examinar a dónde está conectada la fuente de la que sale aquellas cosas de tu boca. Amado, en este contexto está hablando Dios sobre personas que se acercaban a Dios. Dice, aunque multipliquéis la oración, yo no oiré. Eso es lo que decía en Isaías capítulo 1, y aquí más adelante dice, vuestras manos están contaminadas de sangre. En el verso 3, estoy en Isaías 59, verso 3, vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestras lenguas. Y cuando eso precisamente está en la vida de una persona, pues es algo que Dios no ve con agrado. Entonces, el pecado definitivamente, amado, nos hace una separación con Dios. Eso es lo que dice el contexto. Aquí no importa si tú y yo nos decimos que somos cristianos. Aquí lo importante son nuestras acciones, nuestros hechos, lo que tú y yo hacemos, cómo vivimos. Si Dios ve que en nosotros hay iniquidad y hay pecado, amado, aunque levantemos nuestra voz, levantemos nuestras manos, aunque hagamos oración, definitivamente nuestra vida no la ve agradable Dios, no la ve conforme a su deseo y no la ve conforme a su voluntad. ¿Y qué sucede? Dice aquí, ha habido una separación, y hay una separación entre nosotros y Dios por causa de esas iniquidades. Esa es una realidad en la Escritura, y amado, esto no lo podemos cambiar. Aunque te prediquen otra cosa, aunque te digan que tú vas bien, aunque te diga alguien que tú eres un hijo de Dios, aunque alguien diga que tú ya eres hermano, aunque alguien te diga que tú eres parte de la iglesia o que eres esto o aquello, amado, definitivamente lo que hablan son nuestras acciones, nuestros hechos, nuestra vida. Y aunque recemos, aunque nos demos golpes de pecho, aunque nos pasemos 2 horas orando, aunque cantemos muy bonito, amado, definitivamente nuestros hechos son lo que habla y lo que ve el Señor. Y si nuestros hechos no han sido conforme a la voluntad de Dios, entonces nuestros pecados, amado, han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios. Las iniquidades que hay en nuestra vida. Esa es la condición del hombre. ¿Cómo lo dice en Efesios? Vamos a ver otro texto, Efesios capítulo 2. Esto es importante, amado, que lo podamos ver, porque si no, no entendemos la necesidad. No alcanzamos a comprender por qué necesitamos el perdón de pecados. Efesios 2. Dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El verso, por favor, verso 12, podemos leer lo que dice el versículo 12 de este libro, Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, en el contexto está hablando de la condición en la que se encuentra una persona antes de encontrar la salvación. Los pecados nos han separado de Dios. Tus pecados, tus decisiones, esas decisiones que has tomado para ir a hacer algo que no es conforme al propósito y la voluntad de Dios, quebrantando sus mandamientos, quebrantando la palabra de Dios.
No importa si tienes poco o mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero hay algo que en tu conciencia está escrito y está la ley de Dios que te dicta y te enseña y te dice qué está mal y qué está bien, qué está mal. Y seguramente muchas veces el hombre, aún violando su propia conciencia, ha hecho cosas incorrectas. Bueno, pues esos son pecados. Los pecados nos los enseña nuestra conciencia y nos dice, esto no es correcto. Oye, esto que vas a hacer no es adecuado. Y la conciencia nos advierte sobre esas acciones, si es correcto o no. Pero muchas veces aún así el hombre, aunque la conciencia le ha advertido, el hombre termina haciendo el pecado. Bueno, querido amigo, y recordémoslo, hermanos, el pecado nos separa de Dios. Esta es la verdad y este es un grande problema que tiene el hombre. O sea, esto no es un asunto de religión. No es si tú eres católico, no es si eres evangélico, cristiano, no es si eres testigo de Jehová. El problema no es tu religión, el problema son tus acciones. Es que yo comulgo más con lo que dice la iglesia fulanita de tal. Es que a mí me gusta más lo que predican en este otro lugar. Pues la salvación no es un asunto de religión, no es un asunto de la denominación, no es un asunto entre Dios y la agrupación a la que pertenezca. Es un asunto entre Dios y el hombre, y donde Dios ha establecido los parámetros y los lineamientos muy claramente. Bueno, una persona que estará separada de mí, será separada de mí por causa de estas cosas. Y lo único que ha determinado Dios para separar al hombre de él, o sea, separarnos de Dios, es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Es lo único que te va a separar de Dios. De ahí nada más es lo que nada afecta, ni tu color de piel, ni tus ojos, ni la raza que tú tengas, el idioma que tú hables, nada de eso nos separa de Dios. Nuestras acciones son las que nos separan. Y sobre todo estas acciones que tienen que ver con el pecado, infringiendo sus mandamientos, infringiendo nuestra conciencia, violando nuestra conciencia. Esas son acciones que nos separan de Dios. Esa es la realidad. Amado, entonces este es el problema. Y si tú estás en el pecado, tú tienes un problema con Dios. Tú tienes un problema con Dios. A lo mejor ofendiste a tus padres y tienes un problema con tu padre o con tu madre. Pero aún más allá del problema con tu padre o tu madre, tienes un problema con Dios. Quizás le fallaste a tu esposa. Bueno, tienes un problema con tu esposa, pero todavía un problema mayor con Dios, porque por encima de la esposa o del esposo o de cualquier persona está Dios, y el mayor problema que tiene la humanidad no es con su semejante. El principal problema que tiene el hombre es con Dios, porque ha ofendido a un Dios santo, a un Dios bueno, a un Dios que ama, a un Dios que busca el bien de cada uno de nosotros. Así es que, amado, tu problema principal es la separación que tú tienes con Dios. Esa separación. Yo quiero decirte, no te acostumbres a esa separación. Si tú eres un creyente y por alguna razón te has desviado de Dios, no te acostumbres a vivir separado de Dios. No te acostumbres, no te amoldes a vivir en el pecado, dándote permisitos, que permitiendo en tu vida, en tus acciones, que cosas que a lo mejor tú dices no tienen mucho problema. No te conformes a ese estado espiritual. El pecado siempre es pecado, y como una serpiente siempre será serpiente, y lanzará la mordida, y su mordida será mortífera. El pecado siempre traerá consecuencia. Una ilustración de un hombre, un extranjero que fue a la India y estuvo varios meses por allá. Visitó a un campesino de ahí, de ese lugar. Se acerca a la casa de ese campesino, una barda ahí de piedra, y estaba ahí recargado este hombre. De repente sale la esposa de ese campesino, sale al patio, traía una bandeja con un poco de leche y le dijo: cuidado, cuidado, tenga cuidado, aléjese de la barda, le dijo.
Y entonces esta mujer se inclina, pone la bandeja en el suelo, muy cerca de la barda, y entre los huecos de las piedras salió una cobra. Salía esa cobra y terminaba ahí, se acercaba ahí a tomar la leche, bebía la leche. Y esto lo hacían porque es un animal sagrado para ellos. Entonces, una manera de venerarla, de cuidarla. Esta mujer hacía eso con regularidad. Entonces, varias semanas después pasó nuevamente este turista en esa casa y vio al hombre, lo vio triste, lo vio decaído y le pregunta: ¿dónde está su esposa? Mi esposa murió. Hace unos días fue mordida por la serpiente. Esa cobra lanzó su mordida y la mató. Yo quiero decirte que el pecado, eso genera en el hombre consecuencias de las cuales no nos vamos a poder librar. Aunque en algún momento estés alimentando el pecado, en algún momento lanzará su mordida. Y su veneno es mortífero, que destruye el alma, que hace que pierdas la vida. Y no solamente la vida en esta tierra, sino la vida eterna. El pecado no es cualquier cosa, amado. Por eso Dios quiere librarnos del pecado. Por eso Dios ve que el pecado trae tantas consecuencias perjudiciales, destructivas, que corrompen nuestra vida, que ha querido idear la manera de librarnos del pecado. Pero para eso, Dios primero tiene que reconciliarse con nosotros. Y si el pecado ha generado separación, ¿sabes qué es lo que Dios nos ha querido dar? El perdón. Entonces, la contraparte de la separación es la restauración de esa relación con Dios. Entonces, Dios quiere, amado, perdonar nuestros pecados para restaurar nuestra relación con Dios. Y eso es lo que promete Dios o lo que ofrece Dios a través de la salvación, que es por medio de Cristo Jesús. Entonces te quiero hablar ahora de eso. El perdón restaura nuestra relación con Dios. Aquí en este mismo pasaje de Efesios capítulo 2, verso 13, leíamos hace un rato el verso 12, el verso 13 ahora dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo. Entonces, ¿sabes? Dios a través de Cristo Jesús nos da perdón, el perdón de pecados. Y el perdón de pecados es necesario para que nos reconciliemos con Dios. Y esos que antes estaban separados, ahora están nuevamente unidos, junto a Dios, acercados a Dios. Eso es lo que dice este texto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Qué nos ha hecho cercanos? Nos ha hecho cercanos la sangre de Cristo. Dios nos puede dar el perdón, pero obviamente ese perdón, como cuando una persona se acerca a tu vida, quizás esa persona, tú le has hecho algún mal, algún daño. Si tú identificas que la has lastimado, necesitas pedirle perdón y reconciliarte con ellos. No es distinto con Dios. Tú necesitas darte cuenta que has ofendido a Dios, que has hecho cosas incorrectas o indebidas ante Dios y necesitas pedirle perdón. Y eso es lo que implica también lo importante de buscar esta restauración, amado, porque para pedir perdón necesitamos tener una actitud de arrepentimiento. A veces las personas logran identificar cuando el que les está pidiendo perdón está siendo sincero o es una más de sus argumentaciones para decir: dame otra oportunidad. Amado, a veces eso se percibe, se da cuenta uno cuando es un sincero arrepentimiento y la persona está diciendo: estoy arrepentido, reconozco que te he dañado, te he lastimado, te he ofendido, entonces por favor perdóname.
La verdad es que mira, si entre nosotros a veces eso la gente lo alcanza a entender, a comprender, pues cuánto más Dios, que conoce los corazones, que discierne los pensamientos, que pesa las intenciones, que sabe cuál es la intención de una persona al pedir perdón. Entonces, para restaurar nuestra relación con Dios, tú y yo necesitamos venir con un corazón arrepentido a pedirle perdón a Dios. Y es Cristo Jesús el que nos puede dar ese perdón, el que nos otorga ese perdón. Y cuando Él nos perdona, ¿qué produce? Ahora estamos nuevamente cerca de Dios, tener el acceso a Dios. El perdón nos acerca a Dios y nos hace tener el acceso a Él. Esto es algo muy hermoso. Antes, en la antigüedad, ¿sabes? Solamente un hombre llamado o reconocido como el sumo sacerdote, y solamente una vez al año podía tener el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, Dios a todas las personas que se han arrepentido y que han visto en Cristo Jesús el medio necesario para ser purificados, santificados, perdonados sus pecados, ahora todas las personas que han encontrado esa gracia pueden entrar a la presencia de Dios, tener comunión con Dios. Esto es algo muy hermoso. Y ahí en esa presencia es en donde Dios quiere que estemos. Ese fue su propósito desde el Edén. Cuando creó a Adán y a Eva, estaban en el Edén y ahí estaba Dios con ellos. Dios tenía cercanía con ellos tenían cercanía con Dios, hablaban con Dios y el pecado vino a separar. Pero ahora a través de Cristo Jesús, Dios quiere nuevamente restaurar eso, que tú y yo podamos tener esa cercanía con Dios. Y eso es un grande privilegio, amado. Es un grande privilegio. Imagínate que en la empresa o a lo mejor en esta tierra una persona distinguida, un empresario, el jefe de una empresa te llama a su oficina y ya te sientes así como que especial porque te nombró y te dijo: ven, acércate aquí, quiero hablar contigo, tengo cosas que tratar contigo, asuntos que planificar contigo. Y hay personas que se sienten así, jóvenes por ejemplo, que se sienten inspirados por investigadores, científicos, personalidades del ámbito académico y son nombrados, son llamados: oye, yo quiero trabajar contigo, tengo un proyecto para ti. Y el joven se siente a lo mejor realizado porque lo miraron, porque lo llamaron, porque lo tomaron en cuenta, se siente realizado por eso. ¿Cuánto más nosotros, amado, que no éramos nada, andando en nuestros pecados, en nuestros delitos, y que ahora Dios haya volteado a mirarnos y decirnos: ven, sube acá, ¿qué haces ahí en el lodo, en el fango? ¿Qué haces ahí en el cieno? ¿Qué haces ahí en la corrupción, en la destrucción, en el pecado? Quítate de ahí, vente para acá, yo te ayudo. Y Dios nos restaura, nos levanta y nos acerca a su presencia. Qué honor y qué privilegio, amado. Entonces el perdón restaura nuestra relación con Dios. ¿Cuán importante es el perdón? Es muy importante. En Colosenses nos dice lo siguiente, Colosenses 1:21. Dice la Escritura lo siguiente, amado: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. El verso 22 dice: ¿cómo hemos sido reconciliados? En su cuerpo de carne, en el cuerpo de Cristo Jesús, que fue puesto en la cruz, muriendo por nosotros, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Hasta ahí. Entonces, amado,
La verdad es que Dios nos restaura, nos reconcilia con Él, nos acerca por medio de su Hijo. Cuando nos hemos arrepentido, confesamos nuestro pecado, hemos visto ese amor de Cristo en la cruz. Esa sangre de Cristo derramada en la cruz es la que nos hace cercanos ahora a Dios, para que vivamos conforme a su propósito. Esto es algo muy importante, amado, porque después de haber sido perdonado, de haber tú recibido el perdón, tú necesitas vivir fielmente para continuar con lo que Dios habla en su palabra en tu vida, continuar en comunión con Dios, obedeciendo su palabra, hablando con Él. Entonces, este primer problema que el hombre tiene por causa del pecado, Dios ha presentado ya una solución: la reconciliación por medio del perdón. Quiero hablarte del segundo problema. El segundo problema es que el pecado no solamente nos separa con Dios, el pecado también nos separa con nuestros seres queridos. El pecado también nos separa entre seres queridos, o nos separa con nuestro prójimo. Cuando la Biblia habla del prójimo, se refiere al próximo, el que está ahí a tu lado. El prójimo, a veces piensas tú en tu amigo del trabajo, en algún vecino que te cae bien, piensas que es tu prójimo. No, aún hasta al que aborreces, él es tu prójimo. Esa persona que está ahí a tu lado, esa persona que a lo mejor tú estás ahí en esa calle y tienes alguna persona con la que has tenido algún conflicto, alguna contienda. Bueno, pues el pecado seguramente es ahí la manifestación, o es muy clara la referencia que el pecado nos separa con nuestro prójimo. Desavenencias, divisiones, fracturas, separaciones. El pecado nos hace separarnos. Por ejemplo, entre marido y mujer, entre esposo y esposa. El pecado nos separa. Separa por el abuso, por el adulterio, por la forma de actuar. Pecados que hay ahí entre la familia, entre el esposo y la esposa, los celos, la amargura, la falta de perdón, las riñas, los pleitos. Eso genera separación. Esos pecados cómo dañan y lastiman, la infidelidad, todo eso cómo destruye una relación de matrimonio. Entonces el pecado nos separa con nuestro prójimo. También separa a los padres con los hijos porque hay conflicto. El joven que a lo mejor conforme va creciendo se siente que sabe más que el papá o que la mamá, porque está estudiando, porque ha leído, porque tiene este conocimiento, porque se está preparando, y entonces su corazón se llena de orgullo. Bueno, pues ese orgullo te está separando de tus padres. Esa rebeldía te está separando de tu padre, a veces menospreciando al padre o a la madre por sus consejos, por su opinión. A veces hasta algunos jóvenes pensan, no, es que eso ya es anticuado, ya mamá, ya papá, por favor, eso ya no es de aquí, eso ya no es de esta época. Modernízate, actualízate. Y la verdad, amado, el pecado muchas veces está separando a los padres y a los hijos. Padres abusivos, obstinados ahí, falta de cariño, egoístas, viendo solamente por sí, viendo por sus propios intereses y placeres. También vemos a hijos que actúan a veces como el hijo pródigo, en esa rebeldía y buscando lo inmoral, rebelándose en contra de los padres. Hay hijos que se separan de otros por causa de la envidia. Están ahí las envidias dentro de la misma casa, entre hermanos, pleitos, contiendas, resentimiento. Y eso, amado, la verdad es que cómo separa a las familias. En la iglesia no se diga. Amado, nos separa, el pecado nos separa en la iglesia. El pecado separa como la envidia, la calumnia, el orgullo, ese orgullo espiritual. Esa obstinación, amado, esa falta de amor. En la iglesia también hay separación a causa del pecado. Y bueno, pues imagínate hablar de cada uno de estos pecados. Definitivamente entenderíamos las causas, los vicios que genera
separación en las familias, un hijo con un vicio, o el esposo o la esposa con un vicio, una madre con un vicio, y eso cómo genera separación dentro de la casa, la familia. Y cuando hablo de vicios me puedo referir ahí a distintas adicciones que tienen los hombres: el cigarro, las drogas, el alcohol, hasta la pornografía es un vicio ahí, adictos a diferentes cuestiones, ahí al teléfono, a la tecnología, estar viendo solamente la televisión, la serie, las pantallas, el celular, ya, esos son vicios también en la actualidad. Gente que requiere a veces hasta ir a un centro ahí de rehabilitación para que estén moderando el uso de la tecnología, de los teléfonos, de los aparatos, conectados, y siempre están en línea, en las redes sociales, al internet, en el WhatsApp. Vicios que están destruyendo a las personas. El pecado también, amado, destruye a las personas y nos separa. Y bueno, los relatos que la Biblia nos habla es como aquel hijo pródigo, ¿recuerdas? Ese hijo pródigo pues estaba realmente separado de su padre, y él mismo voluntariamente decidió: dame lo que me corresponde, yo voy a hacer mi vida, yo quiero vivir a mi manera, a mí me gusta hacer estas cosas, y decidió irse con todo lo que tenía para vivir perdidamente. No fueron las mejores decisiones. Al principio decía: no, pues ahora sí la voy a gozar, ahora sí la voy a vivir, la voy a disfrutar, pero realmente el tiempo le mostró las consecuencias de sus decisiones. Y todo lo hubo malgastado, dice la Escritura. ¿Qué es lo que hizo ese hijo pródigo al darse cuenta que había tomado malas decisiones y que sus acciones eran seguramente las peores que había tomado? Buscó también el perdón. Entonces, el pecado nos separa de nuestros seres queridos, pero el perdón, primero el perdón que recibes de Dios, y ese perdón que recibes de Dios te insta a reconciliarte con tu hermano, con tu prójimo. Entonces, el perdonar también se requiere para reconciliarnos con nuestro prójimo. El perdón nos reúne con nuestros seres queridos. Quiero que veamos esta historia, solamente el punto que habla aquí en Lucas capítulo 15 sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo vio su condición. El verso 18, Lucas 15, verso 18. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero eso a veces es lo que nos cuesta, amado, reconocer que hemos pecado. No queremos reconocer que hemos pecado contra Dios, y a veces todavía también nos cuesta reconocer que hemos pecado contra nuestro semejante. Pero ¿qué hizo este hombre? Este hombre reconoció primero que había pecado contra Dios, contra el cielo y contra su padre. ¿Cuántos padres en este tiempo quisieran escuchar esas palabras de un hijo o de una hija? ¿Cuántos padres, la verdad, ese día que ocurra esto va a decir: esto es un milagro? Y en efecto es un milagro. Por eso en el contexto dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque es el más grande de los milagros, que el hombre reconozca su condición, su situación, y busque la reconciliación con Dios y con su semejante. Entonces, amado, este hombre, este hijo, confesó que había pecado contra su padre. En Mateo nos dice que debemos de buscar la reconciliación entre nosotros como hermanos, buscar la reconciliación en la iglesia, que cese la mentira, el chisme, que cese la calumnia, que cesen las divisiones, las separaciones, y que más bien busquemos la reconciliación. A veces ese orgullo espiritual nos hace creer que somos mejores.
Hay otros que definitivamente, otros hermanos en la iglesia que se han acomodado a lo mejor a vivir un pseudocristianismo, una vida ahí a lo mejor tibia en el ámbito cristiano. No están orando, no están leyendo la escritura y además se han dado permiso en un pecado, en otro, haciendo cosas indebidas, y hay por otro lado quizás un orgullo espiritual donde hay quienes pueden sentirse que son más espirituales que todos. Y eso, amado, lo único que genera es división. Eso es lo único que genera es desaveniencia, dice la escritura. Como en la iglesia de Corintios. Los que se sentían mejores porque eran seguidores de Pablo, otros se sentían mejores, ¿no? Porque nosotros estábamos con el primero de los apóstoles, al que le fue dadas las llaves del cielo, Pedro, y otros se sentían mejores porque estaban con el más elocuente, Apolos. Y lo único que eso generó fue una desaveniencia, una fractura en la iglesia. Hermanos, la Escritura nos insta a reconciliarnos, a buscar al hermano ofendido, a buscar la unión en medio de la iglesia, quitando lo que estorba entre nosotros. Así como la barrera que se pone entre Dios y nosotros por el pecado entre nosotros está poniendo una barrera. Entre ti y tu esposo, entre tu esposo y tú, entre tú como padre y tus hijos, está poniendo una barrera, y Dios solamente puede quitar esa barrera, pero esa barrera se quita cuando tú estás dispuesto a reconocer que has ofendido a tu hermano, y es necesario quitar eso, amado. El perdón quita esas barreras. Entonces, además de que entendemos que el perdón nos da una reconciliación con Dios, el perdón también nos reconcilia con nuestro hermano. Y ese es el deseo de Dios con nuestro prójimo. Así es que busquemos eso en la familia. Reconcíliate con tu esposo, reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tus hijos, reconcíliate con tu hermano, con tu hermana. Reconciliémonos. Porque el evangelio es un evangelio de reconciliación. No es un evangelio como de hacer acepción de personas. A este sí, a este no, a este sí, a este no. No, el evangelio nos habla de una reconciliación. El tercer problema: el pecado produce perder el respeto a nosotros mismos, el respeto propio. Hay un problema muy grande a causa del pecado, por eso necesitamos también el perdón de Dios en nuestras vidas. Porque el pecado nos hace sentir como derrotados y sin valor. Y sí, en realidad estamos derrotados. El pecado, cuando está en la vida del hombre, entonces el hombre pierde control y dominio. A veces es más dirigido por sus impulsos, por sus pasiones, por ese arrebatamiento ahí sentimental, emocional, corriendo tras el pecado, haciendo lo incorrecto, lo indebido, cayendo una vez, y aun cuando se ha propuesto varias veces decir, ya no más voy a hacer esto, ahora sí va la de en serio, y a lo mejor hasta las personas en su entorno ya lo conocen, otra vez ya va con lo mismo. No, ya entró en la emoción, ya entró en el entusiasmo de que ahora sí le va a echar ganas y que ahora sí va a la de veras, y quizás 70 veces has dicho eso y has caído nuevamente. Entonces eso nos hace ver, amado, el pecado en efecto lo que produce en nosotros es perder el respeto a nosotros mismos. Los demás ya no nos creen. Las demás personas ya no te creen en ese cambio, en ese deseo de tomar decisiones y de ser una persona diferente. Ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a hacer una decisión seria, firme. Y eso es la propuesta y la resolución que tú tienes. Y yo no dudo que a lo mejor salga de un momento en donde tienes un deseo ferviente de realmente cumplir ese objetivo. Pero debes de darte cuenta que no lo vas a hacer por ti mismo, porque estás derrotado. Necesitas la ayuda de Dios en tu vida. Necesitas buscar al que te puede levantar en esa situación. Por ti mismo vas a volver a fracasar.
Y en eso ha jugado el diablo contigo. Y en eso el diablo ha jugado contigo porque muchas veces hasta ha apoyado esa emoción y ese entusiasmo de que sí vas a buscar un cambio, pero otra vez vuelve a lanzar la carnada, vuelve a lanzar la red, vuelve a ponerte la trampa y caes en el pecado. Y otra vez ahí está el diablo humillándote, haciéndote sentir el hombre más vil, lo más despreciado. Y en efecto el pecado nos lleva a ese estado. Como ese hijo pródigo. Ese hijo pródigo terminó ahí alimentando a los puercos y se dio cuenta, estos puercos viven mejor que yo, comen mejor que yo ni siquiera puedo llenar mi estómago de alimento, estos puercos están mejor tratados. Y la verdad, amado, el pecado nos lleva a esa condición, envilece a la persona. El pecado llega a enseñorearse a tal grado que la persona se vuelve vil. Después para la droga está robando. Después para a lo mejor seguir en el adulterio se inventa una y mil pretextos y excusas, mentiras. Se vuelve en un maestro de la mentira. Para seguir en el pecado. Para seguir en el pecado el hombre está dispuesto a hacerlo todo. Y cada vez está más denigrado en su condición. Esa es la realidad, amado. El pecado ha generado una falta de respeto a nosotros mismos. Lo curioso es que a veces no nos damos cuenta hasta qué grado hemos caído. No nos hemos dado cuenta hasta dónde hemos caído. A veces alguien más nos tiene que decir, oye, pero ¿cómo terminaste en esta situación? O a veces hasta las mismas circunstancias, la consecuencia a nuestras acciones nos hace como que abrir los ojos y despertar y darnos cuenta, ¿qué está pasando conmigo? Yo no era así. Yo no cometía estas tonterías, estas vilezas. Yo no cometía estos absurdos en mi vida. ¿Por qué he llegado a este grado a denigrarme? Y es que te has corrompido seguramente cada vez más y más. Te has corrompido. Y aquello que a lo mejor tiempo atrás decías, yo nunca voy a hacer eso, ahora lo estás haciendo. No, yo nunca voy a ser como fulano, yo nunca voy a ser como sultano. Pues ahora estás peor. Has perdido el respeto a ti mismo y a la dignidad que Dios puso en ti. Estás derrotado y el diablo te hace ver que estás sin valor. El pecado nos hace estar en esa condición, amado. No solamente nos separa de Dios y de nuestro prójimo, sino que aún, amado, nos hace condenar aún lo que hemos llegado a hacer. Como Job se aborrecía a sí mismo por causa de su pecado. Él se lamentaba hasta dónde había caído en el absurdo, en dudar, en pensar mal de Dios, en apartarse a lo mejor de permanecer fiel a Dios. O sea, él mismo se aborrecía a sí mismo. Y nuestras acciones en algún momento nos hacen que tú y yo miremos, digamos, ¿por qué he llegado a esto? Ya estoy cansado de mí. Aborrezco el momento en que decidí vivir así. Entonces, el pecado también nos hace perder ese sentido, amado, de la dignidad propia. El perdón restaura nuestro sentido de valor, el valor que ahora es dado por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes? El diablo nos hace ver que somos los más viles, y sí, en efecto, esa es la consecuencia de nuestras acciones. Pero Cristo Jesús viene a darnos una vida nueva, gloria a Dios, una dignidad nueva. Y así el hombre haya tenido los peores de los pecados en esta tierra, cuando Cristo Jesús viene a la vida de esa persona, entonces esa persona es transformada y cambiada. Por ejemplo, Jesús transformó seguramente la vida de prostitutas. Y cuando Cristo vino a la vida de esas mujeres, entonces esa mujer dejó la vida de prostitución y fue reconciliada con Dios, fue perdonada. Esa mujer ya no más estaba en una vileza, en una condición indigna. Cristo dignificó su vida, la limpió, la purificó para darle una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, y esa mujer ahora es una nueva mujer. Lo que hizo en el pasado, allá quedó. Gloria a Dios. De aquí en adelante Cristo le da una nueva vida para que sea una mujer que se valore, que se respete, que se dé su posición, su lugar.
con un borracho, con un empedernido ahí borracho que estaba terminando en las calles, aún revolcado en sus propios orines, sin una casa, sin una morada, pero Cristo viene a salvarlo. Entonces Cristo lo dignifica. Ahora es una persona que tiene ese valor precisamente por cuanto Cristo le ha perdonado sus pecados. Ahora se respeta a sí mismo. Ya no anda andrajoso, ya no anda ahí mal, o sea, denigrándose en su vida, terminando ahí sin un sentido y razón por el efecto de la droga, perdiendo la conciencia, perdiendo no solamente la conciencia, sino la dignidad, como si fuese un animalito. A veces hasta las personas en este tiempo ya quieren dignificar más a los animales, ya les ponen su cama, su sillón, su reposer, los llevan al spa, y mira cuánta gente allá afuera en las calles que han perdido su dignidad. Así es que, amado, el Señor, cuando viene a la vida de una persona, restaura nuestro sentido y valor que Él da. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 1:12, por favor. 1 Timoteo 1:12. Dice, porque no es que estoy en el dice, palabra fiel y digna de ser recibida. Ya me adelanté, ¿verdad? Estoy en el 15 yo. El 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, lo que el apóstol Pablo aquí está refiriendo es precisamente lo que él era antes, ¿no? Dice que fue blasfemo, perseguidor, injuriador, o sea, se escarnecía a los cristianos, se burlaba de ellos, pero fue recibido a misericordia. Fue recibido a misericordia. Y esa condición, ahora, en esa restauración, en ese perdón, en esa salvación, Dios vio que este hombre era útil. Y amado, eso es algo muy importante. La verdad, en el pecado somos, no es ofensa, somos inútiles. En el pecado somos inútiles. Eso es lo que dice la Biblia, somos inútiles por causa del pecado. Pero ahora en Cristo somos útiles. Él viene a darnos ese valor. En el pecado estás derrotado, te has envilecido, pero cuando el perdón viene a tu vida, Cristo te restaura tu dignidad, como lo hizo el padre con aquel hijo pródigo cuando regresa, se arrepiente y le dice, cámbienle este vestido, pongan vestidos nuevos, unas sandalias nuevas, pónganle un anillo, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Y así es como el Señor nos trata. Amén. Entonces, si tú estás en Cristo, amado, no tienes por qué avergonzarte. No te sientas mal. Aunque haya alguien quien se burle de ti. Ay, mira la cristianita. Ay, mira el cristianito. Ay, mira la aleluyita. Ay, mira el hermanito, la hermanita. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. No hay motivo por el cual te puedas sentir avergonzado ni derrotado. Lo digo con realidad, el derrotado es él, la derrotada es ella. Están derrotados a causa de sus pecados. Y a ti Cristo te ha dignificado. Gloria a Dios. Amado, entonces,
El perdón también restaura nuestro sentido de valor, ese valor que le da Cristo a nuestra vida y sobre todo el valor que Cristo le dio en la cruz, porque dice que no fuéramos rescatados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces imagínate el valor que Dios le ha dado a tu vida. El cuarto problema, amado, el pecado produce una carga de culpa. Una carga de culpa. La culpa es algo que no podemos quitarnos, el hombre no se la puede quitar. Hubo el caso en los Estados Unidos de un hombre que asaltó una empresa, cometió un fraude, se robó unos bonos y esos bonos pues le dieron mucha fortuna a este hombre. Lo hizo de una manera fraudulenta. Pasaron cerca de 30 años, más de 30 años, y este hombre tuvo que regresar a confesar su delito. No pudo vivir con la culpa, o más bien no pudo soportar la culpa. Siempre trató de vivir con ella, pero no pudo soportarla. Y el sentimiento de culpa, amado, es algo que el hombre no se puede quitar. El remordimiento es una carga tan pesada que así el hombre se cambie de residencia, se vaya a otro lugar para tratar de esconder, de cambiar de vida, de decir aquí nadie me conoce, aquí nadie sabe lo que yo he hecho, yo he vivido. La culpa es algo de lo que no te puedes librar. La culpa es algo de lo que no podrás dejar. Hasta cambies de país, de nación, de trabajo, de residencia, cambies de matrimonio, cambies de familia, cambies a lo mejor de residencia, amado, la culpa no te la vas a poder quitar. Y lo peor de todo, ni en el infierno se quita la culpa, al contrario, se agudiza más. Si aquí en esta tierra a veces el hombre se vuelve loco por causa de la culpa, pierde la razón, se vuelven en personas que se sienten perseguidas por todos o cualquier persona. Me está mirando, ¿qué piensa de mí? Alguien me está siguiendo, quieren hacerme daño. La culpa, amado, es algo que no puede dejar el hombre. En el infierno mucho menos. Al contrario, será el peor de sus castigos, la culpa. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué viví así? ¿Por qué no tomé una decisión? Y amado, es algo duro vivir con culpa. Es una consecuencia del pecado. Pero el perdón de Dios quita la culpa. Quita ese sentimiento de culpa. Imagínate, por la culpa, Adán se escondió en el Edén. Adán y Eva oyeron la voz de Dios y la culpa, ¿qué les hizo pensar y decir? Escóndete. Se fueron a esconder. Quisieron tapar su vergüenza, su desnudez, quisieron tapar su pecado. Se hicieron ahí delantales con hojas de higuera y así es el hombre. A veces esos parches que se pone piensan que es el remedio para librarse de la culpa. No, la verdad es que la culpa seguía. Cuando escucha la voz de Dios, se fue a esconder. Se fue a esconder, amado. David, por la culpa de haber cometido adulterio, quiso ocultarlo en la hipocresía. Traigan a mi amigo Urías, quiero saber cómo va la guerra. Y mandan a traer a Urías, lo invita a comer, lo embriaga para que vaya con su esposa y duerma con ella y así diga, no, pues nadie va a saber que este niño era mío, sino que pensarán que es de él, de Urías, por cuanto vino y estuvo con su esposa y durmió con ella. Y así quería disfrazar ese acto. La hipocresía, la mentira, la falsedad. Entonces mira, a veces, amado, por la culpa el hombre quiere confesar su pecado o se entrega a más pecados. Se entrega a una vida pues donde ya no hay límites. Pues ya cometí este pecado, ya hice este mal, ya hice este daño, pues no importa, pues voy a seguir en esta vida hasta donde tope. Y normalmente donde topa es la muerte, y después de la muerte la condenación eterna. El pecado hiere la conciencia y ese respeto propio, amado. Muchos viven año tras año con esa carga de conciencia y de culpa, sabiendo que han hecho indebidamente.
Y aunque a veces en la casa esté con una sonrisa, como un padre ejemplar, como una esposa ejemplar, como el mejor hombre, o en la iglesia tenga esa apariencia diciendo yo soy el hermano, yo soy un hermano muy fiel, devoto, fervoroso en las cosas de Dios, amado, la culpa es algo de lo que no te puedes librar. Y solamente Dios puede quitarnos esa culpa, amado. El perdón restaura nuestra inocencia. La culpa obviamente es algo que viene a nuestro corazón y conciencia por nuestros pecados. Cuando Dios te perdona tus pecados, entonces tú encuentras una inocencia, es decir, estás con tranquilidad. Vamos a ver el Salmo 51, verso 3. 51, verso 1. Salmo 51, versículo 1, vamos a leer al verso 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El versículo 2 nos dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esas son expresiones de una conciencia, que obviamente es una conciencia culposa. Sabe que ha hecho mal. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. El verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mira, David escribió ese salmo y aún ofreciendo sacrificios, haciendo la voluntad de Dios en otros aspectos, no podía quitarse la culpa de lo que había hecho. Cometió adulterio, estuvo con una mujer que no era su esposa, durmió con la mujer de Urías, estaba embarazada. Y David no podía quitarse la culpa. Además de eso, él se convirtió en homicida, amado. Terminó matando a Urías. Y obviamente eso habla, amado, de la condición del pecado. Bueno, Dios viene a restaurar. Vamos a leer lo que dice el verso 7, mire, de este salmo. El Salmo 51, verso 7, y dice de ahí en adelante, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y amado, pues la verdad es que lo que nos deja ver la Escritura es que David, estas son expresiones de ese arrepentimiento que él tenía. Dios terminó perdonando el pecado de David. Después de que viene ese perdón, la verdad, el sentimiento de inocencia que había ahora en David fue restaurado, un sentimiento de inocencia. Ya no había culpa, sino el que tenía certeza de que Dios lo había perdonado. Amado, así una persona entre nosotros, el creyente, sabe que Dios lo ha perdonado no por sus méritos, no por su arrepentimiento. Era necesario que se arrepintiera, pero Cristo Jesús llevó las culpas. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él. Por nuestras rebeliones, Él llevó nuestras rebeliones. Él fue castigado. Y amado, entender que precisamente tú eres perdonado porque fue castigado Cristo Jesús, es lo que ayuda a entender al hombre que su culpa ha sido quitada. Entonces, en el perdón también viene esa restauración de inocencia. Y termino hablándote de los dos últimos puntos. En el perdón encontramos el gozo, pero en el pecado no hay gozo. La Biblia le llama placer temporal,
deleite temporal del pecado. Produce un deleite, pero no va a traer satisfacción ni plenitud. El perdón sí trae plenitud. Eso es lo que describe la palabra de Dios. El gozo es algo que el hombre requiere en su vida y que no es dado ni el dinero, ni siquiera la salud produce gozo, ni siquiera la largura de días, el tener a lo mejor bienes materiales, posesiones. La belleza no produce gozo. El conocimiento intelectual, así sea la persona más docta en algún conocimiento de alguna ciencia humana o alguna ciencia de aquí de este mundo, así sea el hombre más prominente que conozca las cosas de esta tierra, amado, eso no trae gozo. Todo eso, la verdad, es nada. El único que produce gozo en la vida de una persona es Dios. En Él hay plenitud. Decía el salmista David, lo leímos hace rato, vuélveme el gozo de tu salvación. Él decía eso en el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación, en el Salmo 51. Y en el que sí habíamos observado es el anterior, el versículo 11, dice, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. El perdón de pecados produce una verdadera satisfacción, plenitud. La persona se siente llena, completa. Ese vacío que había en su interior ha sido llenado. Lo quiso llenar con el pecado, con los placeres, con la popularidad, a lo mejor con los vestidos, con las mejores ropas, los viajes, estar en esto, tomar de aquello, meterse de esta droga, de esta otra. Con eso quería él llenar lo que estaba en su corazón, ese vacío y ese hueco. Nada de eso lo pudo llenar. Lo único que lo puede llenar es Dios. Decía un hombre que es un vacío que solamente tiene la forma de Dios, así como el rompecabezas, un rompecabezas donde solamente cabe una pieza. Es la única pieza, esa pieza no está duplicada, no hay otra igual a ella, y ese rompecabezas está incompleto hasta que no colocas esa pieza, entonces está completa. ¿Sabes quién es la persona principal que tú necesitas en tu vida? Es Jesús. Y ahí es cuando viene el gozo. Y por último, amado, el pecado nos hace perder la vida eterna, pero el perdón nos lleva a tener la vida eterna. Entonces, resumamos lo que hemos visto. Vamos a ver la tabla, por favor. Entonces, el pecado nos separa de Dios, el perdón nos reconcilia con Él. El pecado hace una separación entre nosotros y nuestro prójimo. La reconciliación o el perdón nos lleva a la reconciliación con nuestro hermano, con nuestro esposo, esposa, con el prójimo. El pecado nos hace perder el respeto propio y el perdón restaura nuestro respeto y el valor que Dios nos ha dado. El pecado produce un cargo de culpa, el perdón nos da un sentido de inocencia. Perdemos el gozo por causa del pecado y perdemos la esperanza, pero con el perdón Dios nos da esperanza y nos da gozo. El pecado también produce castigo eterno y el perdón nos lleva a la vida eterna. Hoy necesitamos ver cómo está nuestra vida, y si tú necesitas el perdón, yo creo que hoy es un momento en donde puedes decirle a Dios que lo necesitas. Hoy es un momento para decirle a Dios, perdóname. Es un momento para que tú hables con Él y le digas, aquí estoy, Señor. Necesitamos hacer a un lado nuestro orgullo, hacer a un lado la mentira, la falsedad. Ya no vivamos en una mentira, en una falsedad, amado. No vivamos queriendo aparentar algo que no hay en nosotros y que no está en nosotros. Hoy sé sincero con Dios y dile cómo está tu vida. Estás separado de Dios a causa de tus pecados, tus decisiones. Pues hoy es necesario volver a Dios, reconcíliate con Él.
Y quizás saliendo de este lugar necesitarás reconciliarte también con tu prójimo. Búscalo. No lo hagas impulsivamente. Reflexiona, piensa. Piensa lo que vas a hacer. Sobre todo si has sido una persona que has pedido muchas veces perdón. Necesitas mostrar no solamente con tus palabras, sino también con la decisión firme en ti de cambiar y de ser una persona distinta. Que las personas puedan ver, más que oír tus palabras, puedan ver lo que tus hechos y acciones están determinando. Tú has determinado hacer, vivir para Dios, apartarte del pecado. Así es que, amado, hoy necesitamos decirle a Dios, perdónanos. Hoy pídele perdón a Jesús, pídele perdón a Él y busca el cambio que Dios quiere darte, hacer y producir en ti. Escucha su palabra, no dejes de buscar su presencia, de oír la palabra de Dios, de acercarte a buscar a Dios. No dejes de hacerlo. Esto te va a ayudar en tu vida espiritual. Así es que, amado, muchas cosas se pueden atravesar para que tú no tomes esta decisión, pero hoy toma una decisión firme, no con una persona de aquí, no con alguien que esté ahí a tu lado. Hoy toma una decisión entre tú y Dios, porque Él es el que te conoce, Él sabe quién eres, Él conoce tu nombre y te llama por tu nombre para que tú tomes la decisión de buscarlo, de seguir. Y es tu espíritu y tu palabra, Señor, la que llega a nuestros corazones. En el nombre tuyo, Señor, sella tu obra, Señor. Sella tu palabra en los corazones. Cumple tus propósitos y tus planes, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Señor, te agradecemos que nos has mirado, que volteas a mirarnos, Señor, para llamarnos a estar contigo, acercarnos, como dice la Escritura, hacernos cercanos a ti, Señor. Señor, esta presencia que está aquí con nosotros, tu presencia aquí con nosotros, no queremos que se pierda, Señor. Al salir de este lugar, que siga tu presencia, Señor, con cada uno de los que con corazón genuino, verdadero, sincero, Señor, están deseando buscarte, Señor, y hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por cada alma, persona, hermano, amigo, familiar, Señor, que está aquí presente, que escucha este mensaje. Gracias, Señor. Cumple tus propósitos. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Vamos a terminar aquí esta reunión. Estamos para servirle. Si usted quiere quedarse un poquito ahí, reflexionar, meditar, hay libertad de que lo haga, no se preocupe. Puede quedarse en su lugar. Dios le bendiga. Buenas tardes. Estamos para servirle.